En la emisión de hoy, la presentadora Prudence Robertson da la bienvenida al seminario Provida del canal EWTN. Para comenzar, tratará la lucha mundial para acabar con el aborto y el preocupante aumento de la mortalidad materna. A continuación, Valerie Haber, del Instituto para la Salud de la Mujer, explicará lo que se debe hacer para mejorar la salud materna en América Latina y en todo el mundo. Seguiremos con la defensa a los no nacidos en Irlanda. Hablaremos del 5º aniversario del revés crítico al movimiento Provida, siendo la Isla Esmeralda el lugar donde encontramos los antecedentes. Charlaremos con una líder provida sobre las necesidades para proteger a los no nacidos en un país históricamente católico. Continuaremos con la exportación de abortos al extranjero. Los legisladores pro aborto presionan para derogar una disposición provida que detiene la abundancia de dólares de los contribuyentes para abortos en el extranjero. Explicaremos también la enmienda Helms. Para finalizar, conversaremos con la doctora Cristina Francis y Monique Ravensworth sobre cómo la financiación de abortos en el extranjero es un grave perjuicio para los países que ya se enfrentan a crisis culturales. El acalorado debate sobre el aborto continúa en los Estados Unidos. ¿Cómo comparar las leyes de este país con las de otros y los recursos que las madres necesitan para garantizar embarazos saludables resulta un tanto complicado? Según el Centro de Derechos Reproductivos, solo 24 países no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia, mientras que 75 países sí permiten la muerte por aborto con límites gestacionales variables, muchos de los cuales limitan el procedimiento al primer trimestre, alrededor de las 12 semanas. 59 países han ampliado el acceso al aborto desde 1994. Estados Unidos es un caso atípico mundial, ya que los estados todavía tienen el poder individual para permitir el aborto hasta el momento del nacimiento. Las tasas de mortalidad materna también varían de una región a otra. En 2020, la Organización Mundial de la Salud informó que 2 mujeres por minuto murieron por causas prevenibles y relacionadas con el embarazo y el parto. El 95% de esas muertes ocurrieron en países de bajos y medianos ingresos. Para tratar estos temas, contamos con el valioso testimonio de la señora Valerie Haber, experta en política internacional para proteger a las mujeres y las familias, quien es además fundadora y presidenta del Instituto para la Salud de la Mujer. Primeramente, nos gustaría saber cómo todas las leyes que permiten el aborto afectan a nivel mundial a la salud y el bienestar de las mujeres. La señora Haber explica que durante décadas ha habido campañas de coacción sobre estos países para presionarlos y así liberalizar sus leyes de aborto. Muchas de ellas tienen como resultado organizaciones no lucrativas, fundaciones y otras entidades que están impulsando la ideología en sus países. Para las mujeres de esos países, particularmente para aquellas que dependen de la ayuda extranjera, esto significa que cuando el aborto se convierte en la definición primordial para la salud de la mujer, tanto las mujeres como sus bebés sufren. El Instituto para la Salud de la Mujer, por supuesto, no comparte esta idea, sino que la rechaza. Recientemente, Valerie Haber publicó un artículo de opinión en un periódico de Washington sobre la eliminación de obstáculos que arruinan la salud de la mujer. La doctora Haber opina que la población de los Estados Unidos y aquellos a quienes les importa cómo se representa a los Estados Unidos en el extranjero deberían comenzar a tomar conciencia de cómo se está utilizando la ayuda del exterior, y para que de esta manera el país no sea definido por la ideología, sino por las cosas que se aman del propio país. Y también cómo las prioridades están fuera de lugar, e incluso peor que eso, las prioridades son casi exclusivamente ideológicas en términos de presionar a los países para que liberalicen sus leyes sobre el aborto y otros valores tradicionales. Así es que se comienza con saber, pero luego hay que proceder a hacer las cosas, y eso significa ayudar al Congreso a comprender que se necesita transparencia. Además, en la asistencia exterior existen leyes vigentes que deben observarse. Valerie Haber no oculta su preocupación porque la administración actual está eludiendo el tema y en realidad financia cosas que no deberían, ya que pocas personas están prestando atención, es decir, la mayoría de la población
no es consciente de lo que realmente está pasando. Incluso en los países donde hay fuertes leyes pro vida, los abortos aún tienen lugar ilegalmente. Ante la pregunta a la señora Huber sobre qué se podría hacer con este evidente desafío a las leyes en aquellos países donde se rechaza el aborto, su respuesta es que lo primero que necesitan esos países es ayuda y asistencia real para esas mujeres que están en un embarazo que no tenían intención de tener y que puede terminar en aborto en muchos casos. Pero es necesario que haya programas sociales, como también es necesario que haya asistencia real en el momento en que la necesiten. Y es aquí donde entra la transparencia, porque a menudo esos abortos se realizan en contra de la ley, por parte de organizaciones financiadas por el propio país, haciendo así un trabajo ilegal, a menudo con fondos de gobierno, de fundaciones, de filántropos, de organizaciones internacionales. En realidad, son ilegales haciendo un trabajo ilegal y eso tiene que parar, tiene que terminar. Centrándonos en la situación de América Latina, donde algunos de estos países tienen leyes pro vida más fuertes, recientemente han surgido unos grupos activistas contra el aborto que están avanzando y legalizando el aborto en algunas de estas zonas, como es el caso de Argentina y algunos estados de México. Valerie Huber piensa que estos grupos están dispuestos a jugar un juego largo, es decir, han estado trabajando en esto durante muchos años. Realmente no les importa decir la verdad y presentan información como si fuera un hecho basado en la ciencia y están obligando a las personas a cambiar las leyes basadas en información que es errónea. La verdad es que incluso cuando esas leyes cambian, hay un gran apoyo para proteger la vida entre la población en general. En este punto, nuevamente, existe la necesidad de información, de educación y de activación. La pasada primavera fuimos testigos de varias marchas pro vida en América Latina, por ejemplo en Perú, Argentina, México y Ecuador. Marchas que atrajeron a miles de personas. Estamos interesados sobre este movimiento allí y también sobre cómo la Iglesia está involucrada en ellos. Alegremente y con ganas de hablar sobre la Iglesia, la señora Huber nos comunica que algo muy hermoso está sucediendo en América Latina con las iglesias, y más particularmente con las iglesias católicas y evangélicas, porque trabajan juntas en la protección de la vida. Y lo hacen porque se dan cuenta de que hay vidas en juego y tienen que hacer algo. El número de personas que asisten a estas marchas muestra que realmente se le da un valor a la vida, e incluso la señora Huber tiene esperanza de que algunas de esas leyes se puedan revertir. Además, es instructivo para los Estados Unidos, lo que significa que las leyes pro vida pueden estar en los libros, se pueden tomar decisiones en la Corte Suprema, pero debemos ser listos y estar atentos, ya que se necesita estar activos en América Latina. Quizás alguien podría decir que esto es demasiado tarde y demasiado poco. Tal vez en algunos países esto sea cierto, aunque eso no significa que deban detenerse, ya que hay que buscar formas creativas. En Estados Unidos también costó mucho tiempo y aún no ha terminado la batalla. Latinoamérica demuestra que cuando se activa hay mucha gente que apoya la vida, pero tiene que ir más allá de una marcha. Tiene que llegar a las leyes, tiene que llegar al Poder Judicial. Todo esto se tiene que combinar, así como se deben implementar medidas estratégicas y tácticas. Sin duda, las marchas son importantes, pero no pueden actuar solas. Combined and strategic and tactical measures put in place. Certainly the marches are important, but they can't stand alone. Right. Valerie, thank you for your insight on this and for all the work that you do, both here and internationally, to defend life. Valerie Huber, founder and president of the Institute for Women's Health. Always great to have you. My pleasure. Thank you. Moving across the pond to Europe,
Cruzando el charco desde Latinoamérica y llegando a Europa, nos quedamos en la República de Irlanda, donde el 25 de mayo recuerdan el 5º aniversario de la legalización del aborto. Durante más de un siglo, Irlanda tuvo algunas de las leyes pro vida más fuertes de Europa, gracias a una enmienda en su constitución que protegía el derecho igualitario a la vida de una madre y su hijo por nacer. Más tarde, en 2018, 2/3 de Irlanda votaron para eliminar esta enmienda y permitir abortos hasta las 12 semanas de embarazo. A pesar del aumento de la secularización en Irlanda, la mayoría de la gente todavía se identifica como católica. Niamh Irving es una líder ilustre y conocida en el movimiento pro vida en Irlanda, así como la directora del Instituto para la Vida, quien explica cómo se aprobó un referéndum así en un país tradicionalmente católico. Para empezar, probablemente fue algo muy parecido a la legalización del aborto en todas partes. Lo que pasaba en Irlanda es que era un país que tenía una protección constitucional para los niños no nacidos, algo que era bastante único. Este país se mantuvo firme durante mucho tiempo, quizás 50 o 60 años después de que la mayoría de los otros legalizaran el aborto. Los activistas del aborto vieron esto, que Irlanda tenía ese notable historial pro vida y que, en paralelo, también tenía excelentes apoyos en atención médica materna para mujeres. Así es como lo veían los abogados de planificación familiar. Pero ahora el aborto está protegido constitucionalmente. Es de esta forma como se veía Irlanda, por lo que tuvieron un enorme esfuerzo concertado de los activistas internacionales contra el aborto para aplastar las leyes pro vida de Irlanda. Lamentablemente, también tuvieron unos medios de comunicación increíblemente sesgados. Realmente los medios fueron el estado principal de la campaña por el sí, de la campaña por el aborto, durante muchos años antes del referéndum. Y todo culminó, tristemente, hace 5 años, en 2018, con la eliminación de la 8ª enmienda de la Constitución y la eliminación de la protección de los más vulnerables de todos nuestros ciudadanos, que son los bebés por nacer. ¿Y cuál ha sido el impacto y las consecuencias de todo esto en el país? Es importante señalar que Irlanda se mantuvo firme durante ese tiempo. La señora Niamh nos informa del impacto que ha causado la tasa de aborto legalizado en los últimos 5 años. En un artículo escrito por ella misma recientemente, su opinión es que Irlanda busca restablecer el equilibrio, ya que no es un placer informar de que 5 años después de la derogación de la 8ª enmienda, todo lo que el movimiento pro vida dijo que sucedería, ha sucedido. Por lo que se ha visto que las tasas de aborto se han disparado. Menos de 3.000 mujeres viajaban a Gran Bretaña para abortar antes de la derogación. Sobre unas 1.000 mujeres obtenían píldoras abortivas. Rápidamente aumentaron las cifras en el primer año. Terriblemente se alcanzaron los 6.666 abortos en ese año y se mantuvo así durante los siguientes 2 años. Pero el año pasado se disparó el número a 8.500 abortos, según el ministro de Salud. Ante este espantoso aumento en Irlanda, a los votantes se les había prometido en 2018 que no se preocuparan por el aumento de los abortos, que sería raro que se aumentara la cifra, ya que eran abortos legales, y que el gobierno trabajaría para que fuera así. A los votantes también se les prometió que no habría abortos tardíos. Existen informes médicos en los que se dice que realizar abortos tardíos en Irlanda es la misma sensación que si apuñalaras a un bebé en el corazón. Se decía también que los niños con síndrome Down estaban enfermos de corazón, haciendo de esto un horrible pretexto. La realidad ahora es que el jefe del hospital de maternidad más grande de Irlanda dice que el 95% de los bebés diagnosticados con síndrome Down en su hospital están siendo abortados. Por lo que estos espantosos resultados que se han visto en todas partes es lo que sucede cuando se legaliza el aborto. Estos son resultados que deberían hacernos pensar y parar durante un momento. La señora Niamh opina que en Irlanda se está instando a la gente a repensar el aborto, a tener en cuenta que estos resultados son todo lo que el gobierno y las campañas de aborto prometieron que no pasaría, y a repensar lo que le sucedió a este país, a volver a pensar en la escala total de la devastación que ha causado el aborto. Llegados a este punto, la presentadora Prudence plantea a la señora Niamh la posibilidad de que la Iglesia irlandesa se haya visto afectada durante años por los casos de abuso sexual en curso, con muchos sacerdotes católicos, y si esto ha impactado en la cultura del país, minando de esta manera la posición de la Iglesia en otros temas sociales como el del aborto. Quizás todo esto tuvo su efecto en la eliminación de esta enmienda constitucional.
La señora Neff lo afirma y aclara que la campaña mediática durante los 6 meses previos a la legalización del aborto para sacar a relucir una y otra vez algunos casos antiguos y algunos errores o fechorías, en su mayoría antiguas también, no actuales, influyeron para crear ese estado de ánimo en la gente. Las mujeres habían sido ofendidas, habían sido molestadas y era necesario resarcir ese mal. Y a la vez, los activistas del aborto en los medios de comunicación estaban argumentando, sin ningún sentido, que legalizar el aborto, de alguna manera, restituiría algunos de esos hechos anteriores. Por supuesto, siempre se ha señalado que el aborto es lo opuesto a la compasión, lo opuesto a escribir algo correcto. ¿Y saben por qué? Pues porque con el aborto a un bebé, hablando en términos de una madre, nunca se va a empoderar a las mujeres. La verdad es que nunca se creará una mejor cultura para las madres y los bebés mediante la legalización del aborto. Y es eso precisamente lo que ha pasado en Irlanda. Prometieron que habría un canal de ayuda para las mujeres y no lo hay. Se está viendo a mujeres muriendo en maternidades, en lo que tradicionalmente era un lugar muy seguro para que las mujeres dieran a luz. También hemos observado un número creciente de mujeres que sufren ansiedad y depresión en el país. Además, hay un aumento de delitos sexuales. La señora Neff no quiere decir con esto que estas cosas estén directamente relacionadas con el aborto, sino que a las mujeres se les prometió una cultura mejor, una Irlanda más progresista y mejor. Y nada de esto se está cumpliendo. Es el momento de interesarnos por si existe la esperanza de que este referéndum pudiera ser anulado. La señora Neff se refiere ahora al tiempo después de que se derogara la 8ª enmienda y recuerda a las personas quienes lucharon para mantener y certificar la Constitución y luego la siguiente generación que luchó por evitar el aborto. Están devastados, absolutamente desconsolados. Una de las cosas que realmente devolvió la luz a la gente fue cuando la Corte Suprema anuló el dictamen Roe contra Wade. Recordemos que fue el caso que remodeló la política estadounidense, dividiendo a la gente a favor y en contra del aborto y anulando muchas leyes sobre el mismo. Fue de gran ayuda, después de décadas de intentar mantener ese camino iluminado, tan importante para el movimiento pro vida. Es primordial mantener la fe. Esto es lo primero que tenemos que hacer, mantener la fe. Sí, tenemos que mantener viva la creencia de que la gente se dará cuenta de que no hay nada compasivo en el aborto. La sociedad verdaderamente progresista rechazaría el aborto absolutamente y una de las formas en que lo hacemos es, por supuesto, destacando estos horribles resultados para recordar a la gente que ha habido 31.000 abortos desde que se derogó la 8ª enmienda. Ese es el tamaño de una ciudad pequeña en Irlanda. En realidad, estamos abortando nuestro futuro. Los resultados son absolutamente horribles. Se debe seguir arrojando luz sobre eso. Y hay que seguir haciendo, ser perseverantes. Según la señora Neff, el argumento tan persuasivo y persistente de que para las mujeres el aborto es bueno, no sirve. Este argumento no sirve. Mejor pensar qué podemos hacer para nuestras madres y bebés. Fue una visión realmente horrible del gobierno. Poco después de que se legalizara el aborto, el Servicio de Salud publicó en su web consejos para las mujeres que tomaban pastillas para abortar. Y, por ejemplo, les decían que tiraran los restos de su bebé por el inodoro. La señora Neff pensó que eso resumía no solamente la extraordinaria falta de respeto por el no nacido, la absoluta falta de protección del derecho de ese niño a la vida, la falta de dignidad, la falta de valor humano, sino también una absoluta falta de respeto por las mujeres. Lamentablemente, con la tristeza de que todo lo que se dijo en el referéndum que iba a suceder, ahora ha salido a la luz. La señora Neff escribe cartas y las publica en los medios de comunicación, diciendo que esto no es lo que votaron. Este no es el resultado para las mujeres que le preguntaban qué sucedería si se derogaba. Mantener la fe, mantener el camino, persistir en informar honesta y justamente. Esto es lo que la señora Neff persigue. A través del Canal de la Mancha, desde Irlanda, una mujer del Reino Unido con síndrome de Down ha demandado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por lo que ella considera una ley de aborto discriminatoria. Ella es Heidi Crowder, de 27 años, quien decidió presentar su caso ante el Tribunal Europeo Internacional después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido lo rechazara. Inglaterra permite el aborto hasta el momento del nacimiento, si el bebé tiene una condición como el síndrome Down. Heidi Crowder dice que la ley envía un mensaje de que las personas con discapacidades no son valoradas por igual.
El Tribunal Europeo probablemente tomará una decisión en algún momento de este año. Si Crowder gana su caso, podría afectar a la ley del aborto en 46 naciones europeas. Al sur de Europa, en la Ciudad del Vaticano, el corazón de nuestra Iglesia, miles de personas se reunieron para celebrar la vida el pasado 20 de mayo. Los manifestantes llenaron las calles de Roma en un día lluvioso y frío para participar en esta demostración a favor de la vida. El organizador de la manifestación por la vida, Massimo Gandolfini, narra que, si bien la lucha por el derecho a la vida es lo primero, no es la única causa de derechos humanos que preocupa a su grupo. También habló sobre la importancia de defender a la familia en su conjunto, los derechos educativos de los padres, y se pronunció contra la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Este grupo de personas, además, está trabajando para crear un fondo gubernamental para mujeres embarazadas en crisis. Y volviendo a América del Norte, en Ottawa, Canadá, varios miles de personas organizaron una marcha en Parliament Hill, rezando, cantando y dando testimonio de la vida en un país donde el aborto ha sido despenalizado y permitido en todas las circunstancias. La marcha se realizó mientras el gobierno canadiense presionaba para más suicidio asistido por un médico, incluso aprobándolo para personas quienes no han sido diagnosticadas de una enfermedad terminal. El obispo de Toronto, Francis Leo, escribió un mensaje de provida, llamando a los católicos a permanecer fieles a Nuestra Señora en medio de su trabajo para proteger la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Finalmente, hablaremos de América Central, donde las redes secretas ponen en peligro a las mujeres de Honduras al ayudarlas a recuperar las píldoras abortivas ilegales. Un nuevo informe de la Associated Press detalla cómo los activistas del aborto están utilizando alias de palabras clave y teléfonos desechables para llevar a cabo abortos con medicamentos a mujeres en todo el país, desde los pueblos remotos de la montaña hasta áreas urbanas y de la costa del Caribe. El país, profundamente religioso, prohibió por completo el aborto en 1985, pero recientemente se levantó la prohibición de las píldoras anticonceptivas de emergencia. No están disponibles en Honduras, así que deben pasarse de contrabando desde México. El Instituto Guttmacher informa que más de 50.000 abortos ilegales se practican anualmente en este país. De nuevo, nos centraremos en Estados Unidos, país que envía millones de dólares cada año a países extranjeros con la misión de expandir el aborto. You're watching EWTN Pro-Life Weekly. I'm Prudence Robertson. Welcome back to the show. Echemos un vistazo a la forma en que los Estados Unidos promueve y financia el aborto en otros países. No es sorprendente que a lo largo de la historia reciente de los Estados Unidos, los líderes a favor del aborto hayan hecho todo lo posible para promover las muertes por aborto en todo el mundo. En la Ley de Asistencia Exterior de Estados Unidos, llamada la Enmienda Helms, el Congreso declaró ilegal que la ayuda extranjera se use para abortos, pero los miembros demócratas del Congreso y los presidentes a favor del aborto, como Joe Biden, no prestan atención a esta disposición y están trabajando para eliminarla, y así poder continuar exportando tantos abortos como les sea posible, con la ayuda de la industria del aborto. La representante demócrata Jan Schakowsky recientemente se unió a 150 de sus colegas a favor del aborto para presentar la ley. El aborto es cuidado de la salud en todas partes. Así es como el senador Cory Booker ha presentado la misma legislación en el Senado de los Estados Unidos. Si se convierte en ley, esto derogaría la enmienda Helms y potencialmente conduciría a 19 millones menos de abortos inseguros en todo el mundo cada año, según el Instituto Guttmacher. Pero ese es el código para 19 millones de abortos que sabemos que el gobierno americano está financiando cada año. 19 millones más de muertes que la industria del aborto puede sumar a su cuenta del año pasado. La Kaiser Family Foundation informó que hay 48 países en todo el mundo que reciben dólares de Estados Unidos para permitir el aborto. La mayoría de estos países están en África y la cantidad que reciben asciende a unos 4,53 billones de dólares cada año a partir del año 2022. Esto es literalmente dinero manchado de sangre. Aunque no se puede confirmar que todo ese dinero se utilice para financiar el aborto, merece la pena señalar que los demócratas en el lobby del aborto
aborto, quieren que se derogue la enmienda para aumentar este número con el fin de poner más atención en la reproducción. Para entender un poco más sobre este tema, contamos con el testimonio de la doctora Francis, quien es la directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos Pro Vida. Asimismo, charlaremos con la doctora Monique Cairo Robenhorst, miembro del Centro de Nicola para la Ética y la Cultura. Estas dos señoras han viajado por todo el país y por todo el mundo, dando a luz bebés y trabajando para mejorar la atención médica de las mujeres y las poblaciones desatendidas. La doctora Robenhorst recientemente regresó de Kenia y además ha trabajado en varios países como Filipinas, Sudán, Camerún, solo por nombrar algunos. Ella nos hablará de su trabajo y de lo que ha observado en esos lugares en términos de aborto. La doctora Robenhorst cuenta con una amplia capacidad de conocimientos, puesto que ha trabajado en la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional de USAID como médico clínico. Lo que ha visto en los diferentes países son gobiernos occidentales y organizaciones no proabortistas, organizaciones gubernamentales que intentan forzar a otras naciones en desarrollo para que legalicen el aborto, a pesar de que la gente lo rechaza, y además con gran énfasis. Esto es un fenómeno mundial y hay una gran presión para promover el aborto, incluso a través del adoctrinamiento de los ginecólogos y los obstetras, lo que es culturalmente inaceptable. A menudo esto se enmarca como salud de la mujer y atención a la salud reproductiva. Como médico, la doctora Robenhorst fue testigo de muchas complicaciones de eso que llaman abortos seguros, lo que le llevó a reconocer que ningún aborto es seguro para un niño por nacer. De hecho, hay un proverbio africano que dice que en cada aborto hay una persona que muere, otra que resulta herida y una tercera a quien se le paga. Es ahora el turno para charlar con la doctora Francis, quien trabajó en Kenia durante un prolongado periodo de tiempo dando a luz bebés. Nos explica su experiencia allí y lo que presenció, recalcando que ella misma quiere hacer eco de lo que la doctora Robenhorst ha contado anteriormente. En cuanto a los 3 años que pasó en Kenia, en un hospital rural de la misión, lo que más le impresionó fue que la mayoría de las mujeres allí no querían abortar. Lo que vio fue una cultura que valora tanto a los niños, que valora tanto la familia y que se apoyan tanto los unos a los otros. Realmente, la idea de terminar con la vida de un hijo es muy antiética para muchas culturas africanas. Esa fue su experiencia. Sin embargo, la doctora Francis se dio cuenta de cuáles eran las verdaderas necesidades de las mujeres de Kenia y giran en torno a lo que nosotros consideraríamos cosas muy simples, como por ejemplo productos sanguíneos en caso de una hemorragia durante el parto, o también tener acceso a una buena atención prenatal para poder localizar problemas en el embarazo, como es la preeclampsia, y tratarlo. Son esas las intervenciones que se desean en esa cultura y que también se necesita mejorar los resultados de salud de las mujeres. Otra cosa relevante es que las mujeres querían desesperadamente para su familia cosas simples otra vez, como es el acceso al agua limpia, acceso a tratamientos contra la malaria, acceso a tratamientos de enfermedades diarreicas, las cuales aún a día de hoy están acabando con la vida de los niños en países con pocos recursos. La doctora Francis no puede olvidar que mientras vivía en Kenia, se dio cuenta de que se sigue la agenda de Occidente y no la suya, la del propio país. Los países ricos intentan imponer sus ideas sobre algo que los keniatas no quieren. Y esto resulta asolador. Durante el mandato de Trump, la doctora Robenhorst fue designada como persona responsable en la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, lo que le permitió presenciar cómo el gobierno exporta abortos que afectan a la vida de las personas en los países extranjeros. La doctora informa que los Estados Unidos es un país que está involucrado en ayudar a expandir y financiar el Fondo de Población de la ONU, agencia que estuvo muy vinculada con China y su programa de control de población para que las familias tuvieran solo un hijo. De hecho, enseñó a muchos abortistas en China cómo hacer abortos. Esto ha sido un desastre moral y demográfico en China. Y además, durante los años en que los Estados Unidos no informa a la administración del país, no ha hecho cumplir la política de la Ciudad de México. Se sigue financiando el aborto, asociando a los ciudadanos con el pro-aborto, así como a las organizaciones no gubernamentales y a las agencias de la ONU de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Es un deber reconocer el aborto químico como una gran parte de este problema. Se sabe que las drogas abortivas son promovidas como un método común de aborto en estos países, y uno de los informes recientes de planificación familiar se jactaba de que los jóvenes en estos países administran a sus propios compañeros medicamentos como el misoprostol. Ante esta situación, la doctora Francis reacciona con máximo estupor y llena de horror, ya que esto no representa la salud de las mujeres, ni tampoco una buena atención médica para sus hijos. Pensar que los jóvenes podrían evaluar adecuadamente a otros jóvenes para ver si van a tener complicaciones a causa de estos medicamentos es simplemente una idea ridícula. Habría que animar a cualquiera para que viera este vídeo. Realmente es horrible que esto se esté promoviendo como buena atención médica en países con pocos recursos. Tendríamos que pensar seriamente, ¿cuál es la motivación que hay detrás de todo esto? Estamos hablando de países en los que el aborto es todavía ilegal. En Kenia, en Uganda y en Burkina Faso están empujando a estos países a cometer actos ilegales de una manera insegura. Para terminar su intervención, la doctora Francis quiere dar a conocer una cita que leyó y le llamó mucho la atención. Decía lo siguiente: creemos en nuestro movimiento. Es más efectivo cuando está dirigido a los más afectados por el cambio que buscamos. Esta cita es verdaderamente importante porque habla del hecho de que la gente de Kenia, la gente de Uganda, la gente de Burkina Faso y de muchos otros países no están buscando esta agenda a favor del aborto. Es Occidente el que trata de imponerlo y va a tener consecuencias devastadoras. Finalmente, la doctora Rubenhorst concluirá su participación en este vídeo mencionando los informes de Japón, país que acaba de aprobar el suministro de píldoras abortivas por primera vez. En consecuencia, la tasa de natalidad está disminuyendo rápidamente. Están experimentando una crisis demográfica como ninguna otra. Nos preguntamos por qué hay una solución para duplicar e impulsar más muertes por aborto. La situación en Japón es muy compleja, opina la doctora Rubenhorst. Hay mucha presión, pero los gobiernos japoneses adoptan la eugenesia. Es la ciencia que permite modificar o mejorar los rasgos hereditarios de las personas. Recordemos que Margaret Steiner fue muy influyente porque pensaba que el país estaba superpoblado. Había leyes de eugenesia con esterilización forzada y los abortos fueron abolidos en 1996. Sin embargo, incluso con la legalización del aborto, todavía hay restricciones. La posición de los japoneses es muy cautelosa sobre el aborto. La gente valora la maternidad, la familia y los niños. Incluso se celebra una ceremonia budista por el aborto y el aborto espontáneo. Deberíamos decir que el aborto médico, en el contexto de crisis de hoy en día, es paradójico e irónico, debido a las tensiones reflejadas en la cultura. La doctora Rubenhorst cree que esas son las oportunidades del movimiento pro-vida japonés para hablar sobre familias prósperas y florecientes, pero no hablar de su opuesto, que es la cultura de la muerte. La presentadora Prudence agradece a ambas doctoras su trabajo, conocimiento y colaboración en el programa. Que Dios las bendiga. Remember, life is a gift. Your life is a gift. God bless.